Cordial saludo. Este video es presentado por Geraldine Arias, Linda Coronel, Arianes Contreras y Marjorie Cisneros. ¿Realmente ha afectado el COVID-19 en el aprendizaje de los estudiantes? El día de hoy realizaremos un análisis de los resultados obtenidos en la investigación. Primeramente les compartiremos algunos postulados, los cuales son investigaciones y estudios que se hicieron con el objetivo de indagar cuáles han sido esas afecciones cognitivas causadas por el COVID. El primer trabajo que tenemos es el titulado Afecciones cognitivo-lingüísticas en personas con COVID-19, una revisión sistemática de la literatura empírica. Este tuvo como objetivo el estudio de una revisión sistemática de estudios empíricos sobre las afecciones del COVID en la cognición del lenguaje. La metodología que empleó fue realizar una revisión de la literatura electrónica en Google. De acuerdo con las directrices del PRISMA, se recopilaron 35 estudios entre los estudios de caso, estudios coherentes e investigaciones de la corte experimental. Esto tuvo como resultado que no hay un patrón de funcionamiento neuropsicológico claro en los afectados por COVID y se refuerza la idea de que una afección predominante sobre las funciones ejecutivas, la atención, la memoria y la fluidez léxica, a lo que se añaden ciertas afecciones de otros elementos del lenguaje. Como segundo postulado tenemos el titulado Cognitive Deficits in People Who Have Recovered for COVID-19. Este tuvo como objetivo el indagar sobre las implicaciones cognitivas en las personas que se han recuperado del COVID-19. La metodología consistió en recopilar datos del público en general, quienes completaron un cuestionario que incluyó preguntas relacionadas con la infección del COVID. Estas pruebas implementadas pueden usarse para medir distintos aspectos de la cognición humana, que abarcan la planificación, razonamiento, memoria de trabajo, atención y las capacidades del procesamiento de las emociones. En cuanto a los resultados, el estudio demostró que hubo una reducción sustancial de la capacidad cognitiva en pacientes recuperados del COVID. Este impacto se agudizó en aquellas personas que habían desarrollado en gravedad el síntoma, que habían llegado hasta el punto de haberlas hospitalizados con síntomas y problemas respiratorios. Por último tenemos la investigación titulada El impacto del COVID en el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad. Tuvo como objetivo describir cuál fue ese impacto de la pandemia del COVID-19 en el aprendizaje de todos los estudiantes con discapacidad. Fue una investigación de tipo descriptiva y teniendo en cuenta esta naturaleza descriptiva, se utilizó la técnica de revisión documental y como instrumentos de recolección de datos se realizó una matriz de categorías. Entre los resultados podemos destacar que se concluyó que existen desigualdades en el acceso de las herramientas y las tecnologías, lo cual impedía un libre acceso a la educación y al aprendizaje. Con ello se afectaba claramente los procesos cognitivos, lo cual impedía que los estudiantes aprendieran libremente. Objetivo. La presente investigación tiene como objetivo principal analizar cómo ha sido aquella influencia de la COVID-19 en el proceso de aprendizaje en los estudiantes. Para esta investigación se tuvo en cuenta la participación de 8 estudiantes, los cuales 4 de estos se vieron afectados por el virus y 4 de estos no fueron afectados. De esta manera, la presente investigación tuvo en cuenta 4 variables importantes. La primera, COVID-19, la segunda, la edad, como tercero tenemos el sexo y como cuarto el estrato socioeconómico. Dentro de los datos obtenidos de los niños a los cuales se les fueron aplicadas las pruebas, podemos inferir que las edades oscilan entre los 7 a 9 años, tanto en niños con COVID como en los niños sin COVID, llevándose el 25% la edad de 9 años, el otro 25% la edad de 8 años y el 50% de la población la edad de 7 años. También encontramos que dentro de los niños con COVID, el 50% de la población es masculina y el otro 50% de la población es femenina. En cambio, en los niños sin COVID, el 100% de la población es masculina. Teniendo en cuenta el estrato socioeconómico, podemos asegurar que el 100% de la población pertenece al estrato 1.
En los resultados de los niños sin COVID encontramos que en la prueba de fluidez lectora 2 niños fueron encontrados debajo de la media y 2 sobre la media. En la prueba de lectura de pseudopalabras 1 estuvo en la media, 1 debajo de ella y 2 sobre la media. En la lectura de pseudopalabras encontramos a 2 niños debajo de la media y a los otros 2 sobre la media. En la prueba de asociación de palabras o FAS encontramos a 2 niños en la media, 1 por debajo y 1 sobre la media. En la prueba de fluidez matemática encontramos a 3 niños por debajo de la media y a 1 sobre la media. En la prueba de cálculo encontramos a 2 niños en la media, 1 debajo y 1 sobre la media. En la prueba de TMT encontramos a un niño en la media, a 1 debajo de ella y a 2 sobre la media. Al hallar la media o el promedio de los resultados obtenidos en cada prueba, podemos encontrar que en la prueba de fluidez lectora, un niño estuvo sobre la media, 1 en la media y 2 por debajo de ella. En la lectura de palabras, 1 estuvo en la media, 2 sobre la media y 1 debajo de la media. En la prueba de lectura de pseudopalabras, 2 estuvieron debajo de la media, 2 sobre la media. En la prueba de asociación de palabras o FAS, 1 estuvo en la media, 2 sobre la media y 1 debajo de la media. En la prueba de fluidez matemática encontramos a 2 niños debajo de la media y 3 sobre la media. En la prueba de cálculo encontramos a 3 niños sobre la media y 1 en la media. Y en la prueba de TMT encontramos a 2 niños debajo de la media, 1 en la media y 1 sobre la media. Dentro de los resultados obtenidos al aplicar las pruebas, encontramos que los niños con COVID presentaron un menor número de aciertos en comparación a los niños sin COVID en los test de fluidez lectora, lectura de palabras, fluidez matemática y cálculo, pero tuvieron un mayor número de aciertos en las pruebas tales como lectura de pseudopalabras, FAS, asociación de palabras, y en el TMT. Asimismo, presentamos las conclusiones de la investigación. En el anterior análisis y teniendo en cuenta los resultados de los tests, pero también teniendo presente los estratos socioeconómicos en el que se desenvuelve cada niño, si pertenece o no a una institución pública y si están en el mismo rango de edades, se logró evidenciar que la COVID-19 sí afecta el desarrollo cognitivo e intelectual de los niños, ya que se obtuvieron menos aciertos en los tests de lectura y matemática, lo cual da evidencias significativas de que el COVID afectó su proceso cognitivo, específicamente a nivel de la lectura de palabras, resolución de problemas y el cálculo.